seguimos acá en la FIL Guadalajara entrevistando autores. Yo soy Mariana y hoy vamos a estar con Sam, y vamos a estar entrevistando, como ya lo dijo Mariana, autores. Ahorita les vamos a presentar El aliento de los inocentes de Alejandro Vilpa y estamos muy emocionados por presentarles a este autor. Alejandro, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo te sientes. Muy bien, muchas gracias por el espacio. La verdad es que estoy muy feliz, estoy disfrutando de la feria mi primera vez y pues nada, muy agradecido. Y bien, Alejandro, cuéntanos un poquito de qué va El aliento de los inocentes. Danos un poco de contexto, del chisme. Cuéntanos. Claro. Bueno, El aliento de los inocentes es una novela negra, es decir, de crimen, thriller, que básicamente sucede en la Ciudad de México, de donde soy originario. Y básicamente el plot es acerca de un autor que está a mitad de sus 40s, está lidiando con alcoholismo y con su propia sexualidad que no puede aceptar. Y bueno, se ve inmerso como testigo de un posible crimen que no recuerda y que está inmiscuido en sus recuerdos, y toda la historia se centra en cómo él pelea contra sus propios demonios al mismo tiempo que se va adentrando en un crimen que nadie ha resuelto. Ok, bueno, con esta pequeña introducción a la trama me saltan dos cosas. Sí. Una, siendo tú originario de la Ciudad de México, ¿qué lugares? Yo también soy de allá. Entonces, como, ¿qué lugares va a encontrar el lector? O si de repente va a estar paseando en qué colonias, o eso va a pasar en tu historia, o no tanto. Y la otra es que si es un libro sobre un autor evidentemente escrito por ti como autor, pues qué vicios de autores o de la escritura podemos encontrar reflejados en el personaje que en realidad nos hablan de ti. Perfecto, gracias. Son, de hecho, preguntas bastante bien acertadas. Con respecto a la primera, gracias a Dios también los lectores lo han percibido de esta manera. Se puede sentir cómo vives en la Ciudad de México. Uno de los lugares más icónicos dentro del libro es el centro histórico, es el barrio chino, y básicamente todo sucede en toda esa área, que es de donde el autor básicamente retoma su vida, en el Zócalo capitalino. Incluso puedes oler la ciudad. Y con respecto a los vicios como autor, pues bueno, hay de vicios a vicios, ¿no? Los vicios como el alcoholismo, pues obviamente es un vicio que muchos autores en la historia han tenido, que yo no tengo, pero que conozco de algunos que sí. Pero con respecto a los vicios, con respecto a escribir, yo creo que sí se plasma mucho como es un escritor que está creando su propia obra. Y también estamos viendo aquí el perfil de un escritor más joven, que es Diego Cabezas. Está Francisco Rojas y Diego Cabezas, que está inmiscuyéndose por primera vez en la industria. Ambos tienen ciertas barreras con respecto a cómo desarrollan la historia, que vamos a ver aquí. Y son barreras totalmente reales para cualquier autor. Me salta mucho la parte de cómo hablas con esta pasión sobre la historia. Entonces, quisiera saber qué es algo que a ti en particular fue difícil plasmar en la historia. No sé, ya sea que algún personaje en particular te sacaba canas verdes porque era muy diferente a ti, o alguna situación en concreto que te costó muchísimo escribir, ya sea por el contexto, ya sea por toda la carga emocional que llevaba, que es algo que tú dijiste, vaya, realmente no sé cómo logré terminar de procesar esta parte. Buena pregunta. Yo creo que aquí hay muchas cosas que me costaron mucho escribir, la verdad, y desarrollar. Primeramente, es un libro que está en primera persona, lo cuenta Francisco Rojas, y Francisco Rojas es un perfil que yo conocí en la vida real y que me inspiró con este tema de crimen, justamente, para poder recrearlo. Entonces, lo que yo quería hacer era ver a través de los ojos del verdadero Francisco Rojas. Por supuesto, este es un nombre ficticio. Ver a través de sus ojos y empatizar para saber qué era lo que estas personas tan descarnadas que vemos en las historias de crimen realmente sienten cuando perpetúan ciertos actos en contra de otras personas. Por otro lado, estamos aquí tratando el tema de los feminicidios en la Ciudad de México, bueno, y en México en general, que es un tema bastante fuerte y yo diría que de mucho dolor para la sociedad. Entonces, se plasma también por ahí un poco de crítica social con respecto a cómo nosotros percibimos este tipo de problemas que suceden dentro de la vida cotidiana y se van transformando y se van exagerando hasta este grado donde hacen el ruido que vemos y que vivimos en un México cotidiano. Entonces, ambos fueron difíciles para mí de leer. Hasta cierto punto sentí que me metía en un tema o en un espacio
donde de repente tenía como que yo mismo respirar y después volver a entrar en el libro. Claro, tiene mucho sentido porque pues trabajar con crimen no es fácil y No. además meterte con una realidad social tan difícil como es el feminicidio y además que pues la contraportada del libro nos arroja la frase algunas heridas nunca desaparecen. Entonces pues toda esta carga emocional está pues se ve muy presente en el libro y de ahí quisiera preguntarte pues cuál es como tu sostén para hablar de estos temas tan socialmente difíciles, como si te inspirabas en noticias o tal vez en otras novelas de crimen, como por dónde te agarrabas para poder pues tomar la fuerza de escribir algo así y justo no perderte en esto que decías de necesito salir de la historia. Sí, gracias. Pues yo creo que todos los autores tenemos, gracias a Dios, un acervo de información, sobre todo actualmente, al cual nos podemos referir. Mucho de este libro fue investigación real, de noticias que se veían, ¿no? Por supuesto que yo quería plasmar cómo realmente las noticias las percibimos como personas, porque pues obviamente es plasmar una realidad por un lado. Por otro lado también tomé casos como el de el primer asesino serial de México, que fue considerado así. Es un asesino que tiene una historia completamente rara y con diferentes, que de hecho podría ocupar de hecho un libro solamente esta persona, ¿no? Y bueno, por otro lado también un poco de mi experiencia personal que decidí como ocupar y transformar hacia todo esto. Entonces también tuve muchas influencias, por ejemplo, del mundo del cine como Chris Nolan. Me acuerdo que está esta película que es mi favorita, Memento, y mucho de cómo plasma el tema de la memoria fue de donde yo me inspiré para plasmarlo también aquí, ¿no? Alguien que no puede recordar. Ok, me llama mucho la atención la diversidad de temas que tocas, que no son temas fáciles, son temas sensibles. Hablamos de feminicidios, diversidad sexual, problemas con la bebida. Estamos hablando de contextos sociales que en México muchas veces son muy fuertes o que chirrían mucho en la perspectiva general. Y lo cierto es que cuando una persona escribe, no solo pone parte de sí en la historia, sino que la historia también le cambia a uno. Entonces, algo que me gustaría preguntarte particularmente es ¿cómo te cambió a ti toda esta investigación que hiciste, toda esta exploración a diversos temas tan profundos? ¿Cómo cambió al Alejandro que tenemos hoy día? Gracias por esa pregunta. Sí, es cierto, el artista se mimetiza con su arte en cualquier momento, ¿no? Y hubo un momento donde yo estaba tan unido a esta obra que me costó, cuando la terminé, desprenderme un poco, ¿no? Pasé por un proceso emocional, tanto al escribirla como al desprenderme de ella. Yo pienso que el Alejandro que pensó en escribir esta historia era completamente diferente, sobre todo porque tiene que ver con mi trayectoria de autor. Este libro para mí es mi segunda novela, es la novela que da pie al Alejandro Vilpa, que es un autor un poco más maduro, porque mi historia anterior la escribí a los 16 años, entonces por supuesto que hay un cambio drástico en ese momento. Y además, como plasmé también parte de mi experiencia y de lo que viví, fue un poco abrir también mis propias heridas y sanarlas a través de la literatura. Entonces, pues sí, es catártico. Qué potente eso último. Creo que tanto a lectores como a escritores es lo que buscamos, ¿no? En alguna manera, como Claro. encontrarnos ahí. Y bueno, para terminar, me gustaría que nos contaras sobre tus planes a futuro. ¿A qué nos va a llevar esta novela? Sí, va a dar mucho de qué hablar, tiene mucha carnita de dónde agarrar. Ahorita es una novela que gracias a Dios el mercado la ha abrazado bastante bien a nivel internacional. Hice una presentación en México, hice una presentación en España. Ahorita estamos trabajando, acaba de salir la traducción al inglés, ya pronto va a salir al mercado, y estamos trabajando en la de Francia para el año que entra. Y además también estuve ahorita en un evento en Los Ángeles, la están promoviendo en las productoras de cine en Hollywood para posibles adaptaciones al mundo audiovisual, que al final de cuentas es uno de los mundos de donde viene toda mi pasión y se desprende hacia literatura, ¿no? Así que esperemos ver por ahí alguna sorpresita. Ya como última pregunta ahorita, solo que mencionaste esto, que ya estamos como para adaptarlo, ¿nos podrías decir aquí entre nos cuál sería tu cast perfecto?
Esa es muy buena pregunta. La verdad es que todavía lo sigo decidiendo en privado, con mi almohada. Pero algo que me han preguntado mucho es con qué director te gustaría trabajar. Y pues como ya mencioné, Christopher Nolan es uno de mis exponentes, sobre todo para el género negro, audiovisualmente hablando, que me encantaría. Y bueno, en el cast, probablemente alguno de los criminales podría ser. De hecho, está inspirado un poco la morfología y su manera de ser en Jacob Elordi, que es actúa en Euphoria. De ahí salió, de hecho, un poco el personaje, ¿no? También tenemos un personaje similar al que hace en Euphoria, en El aliento de los inocentes. No, pues con más hype lo estoy esperando. Sí. Y espero tener noticias pronto de esta historia. Alex, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo, por hablarnos de esta increíble historia y por tomarte el tiempo de contarnos más a detalle sobre ella. Sí, agradecemos de todo corazón que estés aquí y esperemos que la novela le llegue, bueno, ahora a los lectores y en un futuro también a las personas fanáticas de las series. Gracias a ustedes y a la audiencia totalmente. Muchas gracias.